Muy buenas noches, feliz 11 de septiembre del año 2021, Koinonia Lima en vivo, aquí con ustedes. Soy Pastor Brian, es un placer estar con ustedes. Estamos siguiendo con la serie Fuego de Tronos. Estamos por terminar, faltan unas cuantas semanas para terminar esa serie y después vamos a seguir estudiando creo que va a ser el libro de Malaquías, pero vamos a ver, ¿no? Esta noche el título de esta enseñanza es Algo nuevo puede pasar. Algo nuevo puede pasar. Hemos llegado hasta Segundo de Reyes, el capítulo 12, y vamos a estudiar todo el capítulo 22. He dicho 12, ¿no? No, capítulo 22. Segundo de Reyes, capítulo 22, y vamos a estudiar todo el capítulo y una buena parte del capítulo 23 también. Quiero mencionar que en esas historias que estamos estudiando, también a veces surgen ciertos temas bíblicos que es bueno profundizarnos un poco en eso. También lo vamos a hacer esta noche, en un ratito. Pero para que podamos empezar, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por cada persona que está viendo esta enseñanza, que sigue con esa serie de enseñanzas. Hemos aprendido mucho. Nuestro deseo es seguir creciendo en ti, conocerte cada día más y gracias por la Biblia que nos enseña. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vimos hace una semana, ¿no?, que surgió en Judá un rey malísimo. Se llamaba Manasés. Y ese rey, siendo el rey más malo de la historia de Judá, aún siendo tan terrible, al final de su vida se arrepintió. Pero después de su reinado, después de su muerte, el que continuó el reinado en Judá era su hijo, y su hijo Amón también era muy malo. Entonces ya vemos dos generaciones ya de maldad en Judá y en el palacio. Y uno esperaría lo mismo del rey siguiente, ¿no? Que si es nieto de reyes malos. Pero vamos a ver en este capítulo que algo nuevo, algo bonito puede pasar. Estamos convencidos de que Dios quiere hacer algo bonito, algo nuevo en nuestro tiempo también. Muy a pesar de lo que está pasando en el mundo, sino usando gente, una nueva generación que va a glorificar su nombre, que va a amar a Cristo, que va a amar su palabra, etc., ¿no? Josías va a ser un buen rey, un rey que ama a Dios, un rey que teme a Dios, y no tendrá que esperar ser adulto tampoco para empezar esa buena obra. Por eso empezamos esta noche con capítulo 22 de Segundo de Reyes, el versículo 1, donde dice: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yeridá, hija de Araías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor, y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. Interesante esta frase, ¿no? Josías, y no menciona a su papá, Amón, no menciona a Manasés, sino como su padre, dice David. David no era su padre, obvio. David era su antepasado, eso sí, que ya había muerto hace muchos años. Josías nunca lo conoció personalmente, pero escuchaba de él. Quizás su abuelo, en los últimos años de su vida, cuando se había arrepentido, quizás compartía con su nieto las historias de David, no sé, pero seguramente el pueblo de Dios, aún en su maldad, en su rechazo de las cosas del Señor, ellos sí seguían respetando al rey David. Y Josías toma como ejemplo a ese rey. Nosotros también, si somos cristianos, podemos seguir en los pasos, en las huellas, no de nuestros padres. Si nuestros padres no han sido cristianos, y igual si han sido, tenemos a un David mayor, que podemos seguir sus pasos. Que nuestro rey David es el Señor Jesucristo, ¿no? Implica, entonces, en el caso de Josías, implicó para él no seguir las costumbres, las tradiciones, las ideas, las filosofías, la idolatría
que su papá había inculcado en él, que la misma cultura había enseñado como lo normal para todos, implicó para Josías ir por otro rumbo, rechazar esas costumbres, esa idolatría y optar por un camino mejor que ayuda a la persona a crecer en su conocimiento de Dios y en la obediencia. Y es igual con nosotros también, ¿no? La vida de Josías, ¿quién será? Y lo que logrará es también el cumplimiento de una profecía de más de 300 años antes de su vida. Hemos visto hace tiempo en Primero de Reyes, el capítulo 13 y el versículo 2, que un profeta profetizó acerca de Josías. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 2 dice: altar, altar, así ha dicho el Señor, la dinastía de David va a tener un descendiente. Se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que sobre ti queman incienso, y en lugar de incienso sobre ti se quemarán huesos humanos. Esa profecía lo vemos en parte cumplida en la misma existencia de Josías y su deseo de servir al Señor, pero en capítulo 23, más luego esta noche vamos a ver que realmente se cumple en detalle esa profecía de hace más de 300 años, ¿no? Que Dios llamó a Josías por nombre desde antes de su nacimiento. Entonces, la primera lección para nosotros esta noche es que tengo un destino que debo cumplir. Tengo un destino que debo cumplir, ¿ok? Dios había profetizado que Josías iba a llegar y que iba a cumplir con lo que era recto delante del Señor. Era su destino. Y si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, si hemos conocido a Cristo, tenemos también un destino. ¿Y cómo es ese destino? Bueno, primero también, en el mismo sentido que Dios había profetizado que iba a llegar Josías, lo menciona por nombre, Dios también nos ha llamado por nombre. Qué importante es recordar eso, ¿no? Que Dios te ha llamado por nombre. En Juan capítulo 10, los versículos 2 al 4, Juan capítulo 10, los versículos 2 al 4, dice Cristo: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. O sea, una puerta, y las ovejas tienen que entrar por esta puerta. El portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Claro que cuando alguien nos llama por nombre, no solo es el nombre, sino es reconocer la voz de la persona que impacta nuestro corazón, que nos hace voltear, etc., ¿no? Cristo nos ha llamado por nombre. Y nos llama, ¿cómo es ese llamado por nombre? Nos llama por medio del Evangelio. Eso es sumamente importante. Tenemos que entenderlo. Nos llama por medio del Evangelio. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 13 al 14, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14, dice el apóstol Pablo: pero nosotros siempre debemos de dar gracias a Dios por ustedes, hablando de los tesalonicenses, pero se aplica a nosotros, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó, y justo ahí está la frase clave para esta noche: por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando Dios nos llama por medio, el ducto, la forma que nos lleva a ese llamado, y la forma que podemos conocer a Dios es por medio del Evangelio. ¿Cuál es la naturaleza del camino? O del Evangelio, discúlpeme. ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio? Es que es el único camino.
dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Muchos de ustedes ya han escuchado este versículo muchas veces, ¿no? Pero es importante subrayarlo, enfatizarlo, que cuando Dios nos llama es por medio de Jesucristo. Y si no es por Cristo, no es el camino. No hay otro camino. También en Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 9, Efesios 2, versículos 8 al 9, dice el apóstol Pablo, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. No es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Unas cosas aquí importantes. Cuando Cristo murió en la cruz por ti y por mí, murió para pagar nuestro precio, nuestro pagado, nuestro pecado ha sido pagado. Discúlpeme. Nuestro pecado ha sido pagado por Cristo en la cruz. Y Cristo nos ofrece ese regalo que es la salvación. No es por ser buenas personas, no es por hacer buenas obras, sino es por lo que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí, que podemos ser perdonados, limpiados, tener una vida nueva en Él. Y cuando recibimos a Cristo, no es ojalá que llegue al cielo, no es depende de Dios, sino, como dice aquí, la gracia de Dios los ha salvado. Tiempo pasado, ya he sido salvado cuando reconozco el Evangelio. Cuando reconozco que Cristo tiene que ser mi Salvador, mi Señor, y gobernar en mi vida. ¿Y el Evangelio para quiénes es? El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. En Hechos capítulo 17, el versículo 30, Pablo está predicando y dice, Hechos 17, 30, Dios que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia. Y qué bueno, ¿no? Al nivel del mundo y también al nivel personal. Qué bueno que la primera vez que pecamos o que rechazamos el mensaje de Cristo, que Cristo no nos borró del mapa, que no nos mató en este momento, sino que ignoró esos tiempos de ignorancia. Pero llega el momento cuando hemos escuchado el Evangelio. Llega el momento cuando tenemos que tomar una decisión. Y dice aquí, Dios que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, y que todos en el griego significa todos, ¿ok? En todas partes, no importa de qué país eres, no importa de qué cultura, no importa qué idioma hablas, no importa lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que has sido, lo que no has sido, en todas partes, todas personas, quiere que todos se arrepienten. Qué importante es eso, ¿no? La palabra arrepentir, el arrepentimiento, es cuando yo dejo de confiar en mí y dejo de confiar en lo que yo podría hacer. Dejo de confiar en quién soy y dejo de seguir también el rumbo del mundo. Y digo, ok, ya voy a confiar no en mí, no en lo que dice el mundo, no en lo que hace el mundo, sino voy a confiar en lo que hizo Cristo por mí y quién es mi Señor. Y voy a empezar a seguirle. Voy a empezar a aprender de Él. Voy a aprender su palabra. Voy a aprender cómo es ser parte de la familia de Dios. Es lo que Dios dice. Dios te manda a hacer algo, arrepentirte, porque te es posible. Es posible para ti arrepentirte. Y por eso Dios te lo manda a hacer. Pero Brian, a mí me ha dicho que no podemos ser salvos si no hemos sido elegidos, predestinados, y que Dios tiene que poner en nuestro corazón la fe. Entonces todo empieza con Dios. Bueno, por un lado es cierto en cuanto a la fe. Pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios ha dado a cada persona una medida de fe. Dios ha dado a cada persona una medida de fe. Entonces no es cuestión de decir, bueno, no tengo la fe, que Dios no me ha dado la fe, Dios te ha dado la fe.
Tampoco, mira, cuando la Biblia habla de la predestinación, es que, vamos a verlo en un ratito, Dios nos ha predestinado como raza humana que la salvación es por Cristo. Y nos ha dado la oportunidad. Mira, muchos enseñan equivocadamente hoy en día que Dios manda a todos a arrepentirse, pero si no han sido elegidos por Dios, les es imposible arrepentirse, porque Dios tiene que hacerlo todo. Ese es un Dios que no es bíblico, es una doctrina no bíblica. Si Dios me mandaría a hacer algo sabiendo muy bien que no soy capaz de hacerlo, y que todo depende de Él, si no me ha elegido, bueno, entonces eso glorifica a Dios, porque Dios va a mostrar que Él es tan soberano, tan santo, y yo soy tan pecador, por eso voy a quemarme en el infierno cuando ni siquiera tenía la oportunidad. No, eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te manda a arrepentirte porque te es posible. Depende de ti si lo vas a hacer o no. Pero si no lo haces, no es porque Dios no te ha elegido. Porque Dios llama a las personas con un propósito. En cuanto a los que recibimos a Cristo, en 1 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, vemos algo muy importante aquí. ¿Hasta qué nos ha sido llamado Dios? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál ha sido nuestra predestinación? ¿En qué sentido? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido. Dios nos ha llamado a salir de lo que ha sido, en muchos casos, nuestra familia, nuestro grupo, nuestra tribu, por decirlo así. En Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, era muy importante para las personas israelitas saber de qué familia eran, de qué tribu eran, de qué pueblo eran, porque todo tenía que ver. Por ejemplo, solo los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. No todos los israelitas podían ser sacerdotes. También cada tribu tenía su destino, cada tribu tenía profecías acerca de cómo iban a ser, cuál rol iban a cumplir. Y si tú eres de una tribu, tenías que entenderlo, ¿no? Pero ahora nosotros, por la fe en Cristo, por la naturaleza de ese evangelio, que hemos sido salvados por medio del evangelio, y ahora somos de la familia de Cristo. Somos de su tribu. Eso es muy importante, ¿no? Somos, como dice aquí, linaje escogido. Real sacerdocio. Y ahora sí, nuestro llamado, como todos los que somos cristianos, es el sacerdocio. Los sacerdotes representaban a Dios delante del pueblo. Y nosotros también, nuestra responsabilidad, no solamente a los pastores, sino a todo cristiano, es proclamar el evangelio, declarar la verdad, enseñar la palabra de Dios a otros, representar a Dios delante de las personas. Y el otro lado también es que el sacerdote tenía que cumplir con representar al pueblo delante de Dios. Y lo vemos en un punto importante aquí, en breve, la intercesión. Vemos que Moisés, por ejemplo, intercedía por su pueblo cuando su pueblo estaba en pecado. Y muchas veces Dios no destruía a su pueblo y no hacía lo que Dios hubiese podido hacer. ¿Por qué? Porque Moisés se ponía a interceder por su pueblo. También vemos otros grandes intercesores en la Biblia como Daniel. Lean su libro y van a darse cuenta. Nehemías, que estamos estudiando aquí cada fin de semana. Nehemías, que intercedía por su pueblo. El apóstol Pablo. Y claro que el mismo Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy está a la derecha de su Padre y intercede por nosotros. No sé, nuestro llamado es ser real sacerdocio. También seguimos con lo que dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pedro. Somos nación santa. Ya no me identifico en primer lugar con el país donde yo nací, donde quizás soy ciudadano. Claro que sigo siendo de un cierto país y las naciones van a existir hasta en el milenio. No hay
nada de malo en tener una nación que existe. Dios ha declarado que tiene que ser así. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, somos nación santa. O sea, me identifico no solo con mi país, y más importante todavía, me identifico con el pueblo de Dios. Entonces, puedo tener compañerismo y amor fraternal entre otros lugares, gente de otros países. E incluso cuando ni siquiera hablamos el mismo idioma, pero hay ese vínculo de amor entre nosotros. Muchas veces terminamos orando por personas de otros países simplemente porque son hermanos en la fe. ¿Cuán importante es eso en el día de hoy cuando cuántos de nuestros hermanos en la fe están siendo perseguidos? Están pasando por una gran necesidad. Y curiosamente, algunos de ellos no solamente piden oración, sino oran por nosotros, porque ellos también sienten ese vínculo. Así tiene que ser. Y dice aquí también Pedro, pueblo adquirido por Dios. Mi vida ya no me pertenece. Si entrego mi vida al Señor, Él llega a ser mi dueño, mi amo. Soy propiedad de Jesús. Y nuestras iglesias, y nuestra iglesia en particular también tiene que ser una iglesia adquirida por Dios, que pertenece al Señor. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Dice, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué importante, ¿no? Qué lindo ver que Dios nos saca de lo que antes éramos, lo que antes veíamos o no veíamos, y ahora vemos las cosas porque estamos andando en la luz, como dice aquí, y como dice 1 de Juan capítulo 1 también, donde dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad. Entonces Dios nos ha llamado con un propósito, de ser sus ministros en un pueblo que está perdido. Ser pueblo de Dios en medio de pueblos que están yendo por mal camino. Significa que Dios nos ha separado. Somos distintos por Él. Tenemos otro propósito. Hemos sido llamados a una vida santa, destinados para glorificar su nombre con nuestros actos, con nuestros labios, con nuestro amor, nuestra humildad también, etc. Y una vida así requiere compromiso, requiere dedicación. En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, el apóstol Pablo expresa esa idea de la disciplina, de lo que es nuestra meta, así. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. La vida en Cristo es muy simple, ¿no? Dice aquí Pablo, una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo esta idea de un deportista que está corriendo en la carrera y está llegando al final y quiere ganar y está alcanzando a la cinta ahí para ganar el premio, ¿no? Dice, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás, me olvido del dolor, de lo bueno, de lo malo, me olvido de todo eso, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al final, nuestro destino, nuestro deseo, nuestra meta es Cristo. Conocerlo cada vez más hasta que lleguemos a su presencia. Dios había llamado a Josías y te está llamando a ti también. Qué importante recibir ese llamado de Dios, decir, ok, Señor, heme aquí. Enséñame, te ofrezco mi vida, sin reservas. Lo que tú quieres, yo estoy dispuesto. Bueno, volviendo a 2 de Reyes, capítulo 22, los versículos 3 al 7,
Segundo de Reyes, capítulo 22, versículos 3 al 7, vamos a ver en este pasaje la segunda lección para esta noche. Dios me ha llamado a su obra. Dios me ha llamado a su obra. Dice aquí, en el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor con estas instrucciones. Ve a ver al sumo sacerdote Elisías y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor, a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les piden cuentas del dinero que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. El templo, durante los años de su papá, de Josías, su abuelo también, estaba mal. No lo habían mantenido, porque no alababan a Dios, ¿no? Josías, cuando recibe ese llamado de Dios, una de las cosas que empieza a hacer es reparar el templo. Y empieza a trabajar con todos esos obreros que también están ahí trabajando de manera muy honesta, no buscando ganancias, sino buscando reparar el templo para que puedan servir al Señor mejor y glorificar su nombre. Algo importante aquí, porque hemos dicho que la segunda lección es que Dios me ha llamado a su obra. ¿Qué significa eso? En la vida de Josías no era sacerdote. Su empleo no era estar en el templo. Josías era rey. Seguramente tenía mucho que hacer en el gobierno. Pero Josías entendía que su llamado no era solamente gobernar al pueblo, sino apoyar en la obra del Señor, siendo un hombre de un trabajo, por decirlo así, secular. En este momento, otra cosa es que era joven. En este pasaje que estamos estudiando, Josías tenía 26 años de edad. Empezó a reinar cuando tuvo 8 años. ¿Pero qué hizo entre los 8 y los 26? Que vemos que está avanzando, que está reparando el templo. Bueno, Segunda de Crónicas, capítulo 34, explica que empezó a sacar y destruir los ídolos del pueblo cuando tenía 12 años de edad. 12 años de edad y ya está sacando los ídolos de todo el pueblo. Y capítulo 34 de Segunda de Crónicas, versículo 3, dice, a los 8 años de su reinado, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén, quitando los lugares altos y las imágenes de acera y las esculturas e imágenes fundidas. O sea, todos sus ídolos, todas esas cosas que llevaban al pueblo al pecado, que reemplazaban supuestamente al Dios verdadero. Empezó ese proyecto de remodelar el templo cuando tenía 16 años de edad. Y ahora, poco a poco, llega a los 26 años de edad y se da cuenta que la obra está avanzando, pero muy lento, y tiene que poner fuego ahí y decir, ok, es tiempo de avanzar. Vamos a hacer algo, ¿no? Porque están demorando demasiado. Utilizó Josías la autoridad que Dios se había dado para la gloria de Dios. Es importante para ti también. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué autoridad tienes? O si no tienes autoridad, ¿qué podrías hacer para influenciar a los demás para la gloria de Dios? La tercera lección es que el orden es importante. El orden es importante. Primero purificó al pueblo. Y luego mejoró, reparó el templo. Porque no tendría sentido, ¿no? Tendría sentido tener las calles llenas de ídolos y la gente sirviendo a esos ídolos todavía, mientras pasan por el camino, pasan por los ídolos, para luego llegar al templo y para alabar a Dios. No tendría sentido, ¿no? Josías no estaba buscando un mejoramiento en la parte religiosa de su vida. Estaba buscando, como hemos leído, eso es lo que era recto a los ojos del Señor.
No podemos servir a Dios y a los ídolos a la vez. Un ídolo es cualquier cosa que está entre tú y Dios. Cualquier persona que está entre tú y Dios también. No podemos servir a Dios y servir a los ídolos a la vez. No hay tiempo suficiente ni el espacio adecuado en nuestro corazón para buscar la voluntad de Dios y buscar la voluntad nuestra a la vez. O va a ser la voluntad de Dios o va a ser la nuestra. Y no hay tiempo ni espacio en mi corazón para las dos cosas, y mucho menos en mi mente. La cuarta lección: la edad no importa. La edad no importa. Empezó a reinar a los 8 años de edad y empezó a hacer bien las cosas, el rey Josías. Y ahora tiene 26 años y está impactando lo que queda con su testimonio, lo que pueda, con su testimonio y con su autoridad. Yo doy gracias a Dios, damos gracias a Dios por los jóvenes que sirven al Señor en nuestra iglesia en Coronilla con amor y compasión y con tanta dedicación. Si tú eres una persona joven y amas al Señor y quieres servirle, adelante. No tienes que esperar a ser mayor de edad. No, Dios te está llamando y Dios te puede capacitar. Y si no lo entiendes, mira, te quiero decir, hay lugar para ti en el reino de Dios. Hay un lugar donde tú puedes servir al Señor en su reino. Y por supuesto, si vives cerca de nosotros y te gustaría participar en Coronilla y eres joven de edad o joven de corazón, hay lugar para ti en Coronilla también. ¿Ok? La quinta lección esta noche: cuando hay avivamiento, hay un gran deseo de conocer la Biblia. Cuando hay avivamiento, hay un gran deseo de conocer la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 22, los versículos 8 al 10. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo dio al rey. Cuando hay avivamiento, hay un gran deseo de conocer la Biblia, la palabra de Dios. Mucha actividad en una iglesia no significa que hay avivamiento. Más reuniones, tener reuniones todas las noches, no significa que esta iglesia está viva. No significa que es una iglesia que agrada al Señor. Si hay mucha pasión, si hay mucha energía, muchas ganas, pero esas ganas no son parte o son producto, mejor dicho, de lo que estamos leyendo en la Biblia, no es un avivamiento. Pero que felizmente es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Con su deseo de reconstruir el templo, de trabajar con martillo, con todo eso, con clavos, etc., también hay ese gran deseo en los líderes al inicio, y luego vamos a ver con todo el pueblo, de conocer la Biblia. La sexta lección es parecida. La Biblia debería llevarnos al arrepentimiento, ¿ok? Cuando Dios empieza su obra, vamos a leer la Biblia, y al leer la Biblia nos damos más cuenta todavía que necesitamos de Dios, que estamos mal. Los versículos 11 al 13. Y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, ¿qué dijo? ¡Qué lindo libro! No, se rascó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías y a Ahicán, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías, lo siguiente: vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá, en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito.
Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta, no que Dios es puro amor y nada más, sino que Dios es un Dios santo también. Y que nosotros no somos nada santo, sino por Cristo. Y nos causa esa necesidad de arreglar, cambiar las cosas en nuestras vidas para estar más cerca de Cristo. La séptima lección. El arrepentimiento incluye lo malo que nuestros padres han hecho. ¿Ok? El arrepentimiento incluye lo malo que nuestros padres han hecho. Versículos 14 y la primera parte del versículo 15. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salún, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Ticpa y nieto de Jarjas. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablaron con ella y ella les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Mucho de lo que la gente opina que es profecía hoy en día, lo que se escucha en muchas iglesias de hoy, no es profecía, no es palabra de Dios. La palabra profética de Dios te confronta muchas veces, te muestra tu pecado, te muestra la santidad de Dios y te advierte de lo que tú tienes que hacer. Y luego, cuando hay arrepentimiento, te consuela. Vamos a seguir con esta lección que tiene que ver con nuestros padres también. Digan al varón que los envió a consultarme que yo, Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, ha dicho: puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rascaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Palabra del Señor. Dios no va a ignorar el pecado de unas generaciones malísimas de Judá. Dios está tomando en cuenta todo lo que ellos habían hecho, porque habían matado a bebés, sus propios hijos, ofreciendo sus vidas a los ídolos. Habían abandonado a Dios. Su nombre de Dios terminó siendo blasfemado por los pueblos alrededor, por el pecado de Judá. Y por el hecho que un rey hace lo correcto, no significa que Dios va a olvidarse de todo lo que había pasado. En nuestras naciones el día de hoy estamos clamando al Señor por un avivamiento, un gran mover de su Espíritu Santo, tal como estamos viendo acá. Pero ese avivamiento no significa que vamos a vivir felices para siempre, sino que Dios podría darnos un poco de tiempo más para rescatar más almas, para vivir en su gloria y proclamar sus maravillas al mundo. Pero el pecado que ha abundado en nuestros países hace tantos años, el daño que hemos hecho, Dios no se olvida de esas cosas. Cuántas profecías hoy en día siempre son cosas muy positivas, todo lindo. Pero cuidado cuando un profeta te cuenta cosas que son tus sueños, cuando no ha escuchado de Dios, porque es posible que tus sueños se van a convertir en pesadillas. Mejor es hacer caso al Señor. Cuán importante también aquí vemos lo importante que es la presencia de la palabra profética
en una nación, en una iglesia, en la vida de uno. Estoy orando para que Dios levante profetas que van a profetizar no solo en las iglesias, sino al país, a los países, que van a decir las cosas tal como son, con valor, con valentía, con fuerza. Y poder decir, así dice el Señor. Y cuanto más en las iglesias, por supuesto que sí. Orando por más profetas que van a conocer el corazón de Dios, conocer la palabra del Señor y saber qué es lo que Dios está diciendo. Obvio que eso implica que van a ser hombres y mujeres, porque profetizas también hay, por supuesto que sí. Jóvenes, no tan jóvenes, personas que pasen tiempo en la oración, en la comunión con Dios, y así en esos momentos es cuando Dios les da esos mensajes. Porque van a ser mensajes de Dios, no van a ser las imaginaciones del ser humano, no van a ser los buenos deseos, sino así dice el Señor. Versículo 20. Por lo tanto, dice la profetisa, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz, y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Ellos llevaron al rey la respuesta. Es claro, el juicio de Dios tiene que venir sobre el mundo y sobre nuestro país. Señor, pedimos por arrepentimiento. Cambia nuestros corazones para empezar, nuestras iglesias, para que podamos ser sal y luz en este mundo. Capítulo 23, los versículos 1 y 2 para empezar. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él. Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Ahí leyó de modo que todos oyeran de todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Todos escuchando la palabra del Señor, desde el más anciano hasta el más chiquitín, ¿no? Nuestros niños necesitan escuchar la palabra de Dios también. Deben escuchar la palabra de Dios en sus casas, siendo enseñados por sus papás, y deben escuchar la palabra de Dios en la iglesia también. La escuela dominical, donde aprenden la palabra de Dios a un nivel que ellos van a captar muy bien. Pero en los momentos cuando en la iglesia hacemos una reunión para todos, padres, les animo no dejar a sus hijos en casa, no dejarles a sus hijos en otro lugar, en el comedor de nuestra iglesia, sino ellos deberían estar sentados en lo que llamamos el santuario, el lugar donde hacemos las reuniones, y no sentados ahí, sino sentados con sus padres. Algo van a captar, algo van a recordar. Al escuchar la palabra de Dios, escuchar los testimonios, ver lo que Dios hace, escuchar a la gente orando. Hay una cantante cristiana que me gusta escuchar. Ella es hija de pastor. Y parte de su testimonio es que cuando tenía 4 años de edad, se dio cuenta que necesitaba de Cristo en su corazón. Y recibió a Cristo a los 4 años de edad. Y cuenta que nunca se apartó del Señor, porque en que siempre estaba en la iglesia con su papá y veía lo que Dios hacía y cómo Dios transformaba vidas y veía el amor entre los hermanos. Nunca deseaba las cosas del mundo. Cuán importante era para ella estar presente en las reuniones, aún siendo una niña, cuando supuestamente el pastor estaba predicando a los adultos, etc., ¿no? No es tiempo de darles el celular, un tablet, algo así, para distraerlos tampoco cuando están ahí. Enseñarles a escuchar, prestar atención, enseñarles lo importante que son las alabanzas, la sana doctrina. Esa cosa me aburre, papá, no es excusa. Por supuesto que no, porque algo va a quedar. Cuando salimos a evangelizar, muchos les gusta, y es correcto decir
la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero cuando se trata de nuestros hijos, no, mejor dejarlo ahí. Pero yo pensé que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. ¿Por qué no tienes a tus hijos en la iglesia contigo? No entiendo. Josías tampoco no entendía. Cuando convocó a la gente, convocó a todos. Bueno, creo que ese punto hemos entendido, ¿no? Versículo 3. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en la presencia del Señor, de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Versículo 4. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta de que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Asera y para todo el ejército de los cielos. Realmente son demonios, y que los quemaran en el campo del Cedrón fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también que la imagen de Asera la sacaron del templo del Señor y de Jerusalén, y que la llevaran al valle del Cedrón, para que ahí mismo la quemaran y redujeran a cenizas. Y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Ok, ustedes han confiado en esos ídolos, esas imágenes, esas estatuas durante de su vida. Aquí están sus cenizas encima de sus restos, encima de sus cuerpos. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor, donde se practicaba la prostitución idolátrica y donde las mujeres tejían mantos para Asera. Qué bajo había llegado el pueblo, ¿no? Pero hasta hoy en día vemos también la perversión sexual aceptada en muchas iglesias. Conviven, pero cantan bonito. Son homosexuales, pero son muy talentosas. Son mentirosos, pero traen a la gente, ¿no? No, imagínense. Versículo 8. Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén, y desde Geba hasta Berseba profanó los altares de los montes donde los sacerdotes quemaban incienso. Además derribó los altares que estaban a la entrada de la ciudad, del lado izquierdo de la puerta de Josué, el gobernador. Los sacerdotes de los altares en los montes no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Ok, ustedes no han sido fieles al Señor, no van a tener lugar, no van a tener autoridad, porque han sido desobedientes. Versículo 10. Josías profanó también a Tofet, que está en el valle de Ben-Hinnom, para que ninguno ofreciera a su hijo o a su hija en el fuego para rendir culto a Moloch. Era ilegal para los israelitas judíos ofrecer sus hijos al dios Moloch, el dios de la prosperidad, el dios de la plata. Las personas que dicen, yo personalmente no estoy a favor del aborto, pero respeto la decisión de la persona hacerlo. Respetas la decisión de la mujer matar a su bebé y quieres hacerlo legal. No, eso no es bíblico. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del eunuco Natán Melech, el cual tenía a su cargo los ejidos. Esos caballos habían sido dedicados al sol por los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. No solamente han sido los incas que han alabado al sol, sino los judíos también.
lamentablemente. Y Josías no dijo, bueno, vamos a hacer un museo de lo que ha sido nuestro pasado cultural, porque tenemos que respetar a nuestros antepasados. No, todo lo contrario. Todo lo que tenía que ver con la idolatría, con el pecado, lo destruía. Sí, el cristianismo es radical. Y cuando lo queremos convertir en algo suave, algo blando, no es cristianismo. No es bíblico. Además, el rey Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían mandado hacer y que estaban sobre la azotea de la sala de Ahaz, lo mismo que los altares que Manasés había mandado construir en los 2 atrios del templo del Señor, y enseguida arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Profanó los altares de los montes delante de Jerusalén, a la derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado construir para Astoret y Quemos, los repugnantes ídolos de los sidonios y de los moabitas, y para Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de acera y rellenó el lugar con huesos humanos. Sí, para Dios los ídolos son repugnantes. Nosotros pensamos que es aceptable tener a una persona, un programa, no sé, qué cosa, algo material, en lugar de Dios, alabar esta cosa a esta persona, pero Dios lo considera repugnante. Versículo 15, Josías destruyó también el altar que estaba en Betel y el altar del monte que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó aquel altar y le prendió fuego hasta reducirlo a cenizas. Y le prendió fuego también a la imagen de cera. Mira, cuántas estatuas, cuántos ídolos, cuánta maldad. Uno pensaría, no, eso es demasiado, no vamos a poder cambiarlo. Josías nunca dijo que era imposible. Josías se propuso hacerlo y lo hizo porque amaba y temía a Dios. Estoy convencido de que iba a morirse en el intento antes de rendirse. Era un hombre con mucha fuerza, mucha determinación, y así tenemos que ser también como cristianos. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban ahí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros para profanarlo. Ordenó que los quemaran sobre el altar. Justo lo que hemos visto en la profecía en 1 Reyes al inicio de esta enseñanza. Les dije que en este capítulo íbamos a ver cómo se cumple. Aquí está, ¿no? Claro que sí. Así se cumplió la palabra del Señor que el varón de Dios había anunciado en su profecía. Versículo 17. Después de eso preguntó, aquí veo un monumento. ¿De quién es? Los habitantes de la ciudad le respondieron, es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, el cual predijo contra el altar de Betel todo lo que tú has hecho. Entonces Josías dijo, que nadie lo toque ni mueva sus huesos. Fue así como se preservaron sus huesos y los del profeta que había llegado de Samaria. Pero Josías ordenó que se quitaran todos los santuarios de los altares que había en los montes de Samaria, con los cuales los reyes de Israel habían provocado la ira del Señor, e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Además, sobre esos altares sacrificó a todos los sacerdotes de los santuarios que había en esos montes y quemó sobre ellos huesos humanos. Después de eso, volvió a Jerusalén. No está diciendo que vamos a matar a todos los que están en contra del Evangelio el día de hoy. Pero sí hay una aplicación para nosotros. Cualquier amenaza, cualquier cosa que es una amenaza para nuestra fe, para nuestro crecimiento en el Señor, tenemos que quitarlo de nuestras vidas y de nuestras iglesias. Cristo lo dijo así, si tu ojo te ofende, si te hace pecar, mejor quítate el ojo, porque es mejor llegar al cielo, es una ilustración por si acaso, mejor es llegar al cielo sin un ojo que terminar en el infierno. Esa es la idea, ¿no? No está diciendo quítate tu ojo,
porque igual vas a pensar en el pecado, ¿no? Está diciendo que el pecado está en serio, que tú tienes que hacer todo lo posible para sacarlo de tu vida, sacarlo de tu iglesia. Aunque Josías ya había puesto empeño en limpiar el templo, sacar del pueblo de la idolatría, necesitaba también aquí en estos versículos el apoyo de todos. Todos tienen que servir al Señor con un corazón sincero. No dependía solo del rey, ni siquiera, ni de un grupo de sacerdotes y un grupo de líderes, sino dependía de todos. Vas a cumplir con tu parte. Hemos empezado esta noche diciendo que todos tenemos un llamado, tenemos un destino. Hay que cumplirlo. Depende de ti y depende de mí. Que Dios os bendiga.